Vamos a desarrollar la lección 1.1, razón trigonométrica. Observe, desde el momento que habla de una razón es porque está comparando dos valores, uno con el otro. Uno lo está dividiendo entre el otro. Una razón es un cociente, o sea, una división. Y esta se representa o bien con dos puntos o como una fracción. La vamos a trabajar como una fracción. Vea, le voy a explicar el motivo de este esquema. Dice, si consideran los segmentos OA, y segmento significa esa rayita que lleva arriba las letras OA significa que es un segmento, es decir, tiene inicio y fin, ¿vea? OA y el segmento OB y el ángulo formado con cuyas medidas es de teta, el ángulo entre ellas es teta, ahí está teta. Sobre OB, o sea, sobre OB se traza un punto Q y este segmento dice, y se traza un segmento perpendicular, o sea, baja perpendicularmente y ahí está la marquita, recordémoslo, de perpendicularidad a un punto P sobre AO o A, el segmento OA. Ahora bien, perpendicular. Y OA, como se muestra en la figura. Ahora bien, del triángulo rectángulo OPQ, triángulo rectángulo, y es rectángulo porque es perpendicular, forma un ángulo recto, triángulo, rectángulo. Ahí estamos. Se definen las razones PQ o Q. Estas son las maneras, vea bien. Estas tres son una de las 6 formas en que usted puede relacionar los lados de un triángulo, las razones que puede formar. Por ejemplo, puede comparar el PQ sobre ¿quién? Sobre OQ. ¿Ve? PQ sobre OQ. También puede comparar OP sobre OQ, dice. Sobre este, ¿ven? Y PQ sobre OP. ¿Ya vio? Pero también puede comparar las otras invirtiendo cada fracción, es decir, OQ con PQ, invirtiendo las razones que ya tenemos. Entonces en total son 6. Esas razones ya a medio las vamos a presentar más adelante, pero ahorita solo veamos estas 3. Nos dice algo. Justifica que las razones definidas no dependen de las longitudes de los lados del triángulo, es decir, nos hacen formar un segundo triángulo, vean, un segundo triángulo, uno más grande que el otro, y vea por qué dice que justifiquemos que las razones no dependen de las longitudes de los lados del triángulo. ¿Por qué no dependen de las longitudes del triángulo? Porque si ya he generado un triángulo más grande, y en 9º grado aprendimos los criterios de semejanza, fíjese bien, los criterios de semejanza son ángulo, 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 vea, este triángulo OPQ tiene ángulo teta y ángulo recto. Y el triángulo OP'Q' tiene el ángulo que es en común Q y tiene también el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el tercer ángulo son iguales. Entonces, los triángulos son semejantes. Y aquí está, ¿ve? Y si son semejantes, los lados de los triángulos son proporcionales. Es decir, usted puede decir que P sobre Q, vea, PQ, la base del pequeño, sobre la base del grande, la altura del pequeño con la altura del grande, es igual a OQ. OQ sería la hipotenusa del pequeño con la hipotenusa del grande. Pero luego yo puedo despejar. Este que está dividiendo lo puedo pasar a multiplicar y aquel que está multiplicando lo puedo pasar a dividir, quedándome de esta forma. ¿Y qué significa esto? Fíjese bien, esta es una razón del pequeño, ¿ve? PQ, vea bien, PQ, altura pequeña, con OQ, hipotenusa pequeña, es igual a la altura grande con la hipotenusa grande. ¿Qué quiero concluir ahí? Y ahí me voy a quedar para seguir la siguiente teoría. Aquí respaldamos que si este triángulo es más grande, debería de tener una razón más grande que el pequeño, pero las del pequeño son iguales a las del grande. Y ahí queda demostrado que las razones de un triángulo no dependen de sus lados, de las longitudes de sus lados, sino de sus ángulos. Bien, ahora bien, vámonos a lo más fácil, que es lo de ustedes. Fíjense bien, cuando tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Vamos a demostrar algo, que los lados que forman, bueno, vamos a mencionar y a memorizar algo, que los lados que forman el ángulo recto los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, oigan, catetos. Y el lado de mayor longitud, o sea, el que está enfrente del ángulo de 90 grados, se llama hipotenusa. ¿Sí? La suma de los tres ángulos de un triángulo son 180 grados. Como aquí ya tenemos 90, quiere decir que entre los dos ángulos agudos sí deben de sumar 90, que sería lo que le falta para el 180. ¿Ya? Ahora bien, los ángulos tienen hay tres razones, vean.
vamos a demostrar tres razones. Veamos. Vamos a aprender a colocar el ángulo opuesto, el ángulo adyacente y la hipotenusa. La hipotenusa nunca va a cambiar, pues es la de mayor longitud y la que está enfrente del ángulo de 90 grados. El ángulo opuesto depende de dónde lo veamos. Hay dos perspectivas. Usted bien se posiciona en este ángulo agudo o bien se posiciona en el otro. Si está aquí, su ángulo opuesto es el segmento PQ, este de aquí. El que está enfrente es el opuesto. Y el que está abajo sería su lado adyacente, ¿sí? Adyacente es el que está sobre usted, así, en su camino. Este es el adyacente. Ahora, si usted se posiciona desde Q, ¿quién sería la hipotenusa? Siempre es OP, esa es OQ, esa no cambia. Pero ¿quién es su lado opuesto? El que está enfrente al ángulo, ¿ve? El que está enfrente al ángulo sería OP. ¿Y quién es su adyacente? PQ. ¿Ya? Entonces, ahí nos dice la conclusión. Nótese que el opuesto y el adyacente de un triángulo dependerán del ángulo que se tome, es decir, de donde usted empiece o donde le soliciten identificar esos tres lados. Usted debe de identificar el lado opuesto, el lado adyacente y la hipotenusa. Veamos aquí, identifica la hipotenusa, opuesto y adyacente del ángulo teta. Lo mandan a que se ponga acá. ¿Cuál es la hipotenusa? Ah, ya sé. El opuesto, ya. Y el adyacente, ya. ¿Cómo lo va a denotar? ¿Cómo lo van a denotar? Sencillo, con esta rayita. Miren, ¿dónde está? Aquí, ve. Lado OA sobre, para decirme que la hipotenusa es AC, va a decir segmento AC, hipotenusa. Y la hipotenusa, si no quiere escribir toda la palabra, va a colocar IP, ¿ve? IP. Ahora bien, debe de aprenderse estas tres razones trigonométricas. Mire, seno, coseno, tangente. El seno de teta va a relacionarle al opuesto y la hipotenusa. El coseno al adyacente sobre la hipotenusa. El coseno adyacente hipotenusa, la tangente opuesto adyacente. Esas tres se las debe de aprender de memoria. Pero, profe, ¿y cómo? No entendí. Veamos el detalle, que lo que usted debe de aprenderse es primero saber identificar quién es hipotenusa, quién es cateto y quién es quién es el adyacente y quién es el opuesto. Por ejemplo, veámoslo para este. Yo tengo el seno de teta me dice, vea, el seno de teta, me dice opuesto hipotenusa. Y eso debe de aprenderse de memoria, que el seno siempre va a decir opuesto e hipotenusa. Yo sé que el opuesto es PQ, entonces voy a poner PQ sobre hipotenusa. Y la hipotenusa es OQ. Y la hipotenusa es OQ. ¿Ya se fijó? El coseno de teta, desde teta desde aquí estoy viendo. Desde aquí ya sé que este es mi adyacente, este es mi opuesto y este es el hipotenusa. El coseno dice adyacente hipotenusa, o sea sería OP sobre hipotenusa OQ. Fíjese bien. Y ahora vamos a la tangente. Y la tangente me dice opuesto adyacente, donde yo me lo puedo de memoria, pero aquí se lo debe de identificar usted, ¿ve? Opuesto adyacente. ¿Y quién es opuesto? Mi opuesto desde teta es PQ. ¿Ve? PQ sobre adyacente, y el adyacente sería OP. Y aquí están las tres ya. Entonces la clave está identificar quién es quién desde teta y luego hacerle caso a esto. De memoria, señor, es la clave.